Voy a resumir lo que hemos visto hoy en clase de aprendizaje automático. Nuestro objetivo es crear una IA que sea capaz de generar figuras o en general imágenes. Por ejemplo, esta imagen que es bastante sencilla o la imagen más complicada de un gato en 3D. Y la forma en la que tenemos de hacerlo, o por lo menos la que tuvieron los Mente Galaxia que cita el profe en las diapos, es coger y tener un proceso de pensamiento parecido al de un escultor. Es decir, partimos de un bloque de mármol y vamos quitando lo que sobra hasta ir generando la imagen y vamos así de arriba abajo. Y eso redundaría en el que el resultado final será la imagen que buscamos. Entonces básicamente queremos crear una IA que piense como Miguel Ángel en el sentido de que vaya quitando lo que sobra dentro de un objeto que, digamos, no tiene ninguna connotación artística. En este caso sería una cosa como esta, es decir, un conjunto de ruido completamente random. Matemáticamente, esto se expresa con la siguiente fórmula. Tiene tres partes que son la F, la A, la B y si acaso la W, o sea que sería 4. La B, esto en teoría se trata, o yo he visto que el profe lo trata como si fuera una sola cosa, por eso digo 3, pero bueno, que en la práctica en realidad, si somos muy exquisitos, son 4. La F es la imagen. F de t es la imagen en la iteración t. Es decir, f de 0 es la imagen inicial, f de 1 es la imagen tras la primera iteración y así. En realidad, más que f de 0 sería f de t sub 0. O por lo menos la notación que utiliza este hombre es que la condición inicial ha de ser que cuando tienes f en t sub 0 tengas, o sea, igual a f sub 0, que es la imagen inicial. En la práctica viene a decir que cuando t es 0, tienes la imagen inicial, que sería f sub 0. Luego tienes un término que se llama the drift, que es una función que depende del tiempo y de la imagen inicial, bueno, del estado actual de la imagen, y un término de difusión que la b es una constante reguladora, que viene a decir cuán fuerte es el ruido que añadimos en cada iteración, y w es la parte random. Esta de aquí es determinista, esta de aquí, la B, es determinista y la W es la que es random. Para ilustrar este proceso me voy a valer de estas ilustraciones. Lo voy a ir haciendo poco a poco, es decir, ¿qué ocurriría si df es 0, si df solo tiene la A y si df lo tiene todo? Si df es 0, es decir, este caso de aquí, la imagen no varía, es decir, que no tiene incrementos en ninguna iteración. Es decir, f sub 0 o f de t sub 0, la imagen inicial, tal como nos viene dada. En f sub 1, la primera iteración, la imagen se queda igual. En f sub 2 se queda igual, y así sucesivamente. Es decir, que si este término y este término no estuvieran ninguno de los dos, la imagen siempre se queda igual. Luego tenemos el caso en el que solo tenemos la A y no tenemos la parte esta con la B y la W, es decir, esta expresión de aquí. Si solo aplicamos el drift es una operación homogénea determinista que va variando la imagen de una forma concreta. Según Chat, esta forma, o sea, la variación normalmente es que la imagen la coge y la va emborronando, pero como es un poco más difícil de representar, lo que he hecho ha sido coger y decir que esta es otra forma válida, o sea, otra expresión válida para la A, y es que vaya cambiando la opacidad, es decir, que se vaya haciendo más transparente. En f sub 0, cuando la imagen acaba de empezar y tenemos solo la A, la imagen viene como en los casos anteriores, o sea, en la imagen original. En la primera iteración se le aplica la A y lo que ocurre es que todos los colores que sean no transparentes, o bueno, todos los colores de la imagen se van a tender a ser un poco más transparentes. Es decir, que el alfa del RGBA baja. Eso es la primera iteración. Luego la segunda iteración pasa lo mismo y en este caso pasa de un boli negro a un lápiz. Y en la tercera iteración pasa del lápiz a un lápiz más clarito. El término este del drift, es decir, de la A, son lo que el tío en las prácticas y en las diapos representa con flechitas de fuerza. Es decir, en la mecánica newtoniana, estas líneas son las líneas de fuerza, tal que si tú tienes un cuerpo aquí, sí o sí, en algún momento acabará en donde la fuerza termina a ser cero, es decir, se equipara en un sitio y en otro.
Es decir, tendería aquí a esta esquina de la imagen, que sería donde está el mínimo en este campo de fuerzas. Y si parte por aquí, entonces llegaría aquí. Esa es la razón por la que A es determinista, es decir, siempre sigue la trayectoria de las flechas, sea cual sea la dirección que tengan. Y siempre acaban en el mismo sitio, tarde o temprano. El caso es que nosotros queremos que la IA tenga creatividad, es decir, que pueda pasar de un bicho de estos a un bicho de estos. Y si el algoritmo es determinista, según los mentes galaxias, eso no ocurre, porque en este caso, por ejemplo, lo que haría es, o sea, si entrenamos una red neuronal con esto, lo único que haría es, primero, lo va transformando el encoder a una versión con menos transparencia, y lo que haría la red neuronal, o lo que aprendería, es el proceso inverso. Es decir, que coja y aumente la transparencia, o sea, el alfa del canal RGBA, y ya está. Eso es lo único que haría. Toda la parte de la creatividad está contenida en este término de aquí, en el de difusión. La razón por la que tenemos el drift es porque así podemos realzar las partes de la imagen original. Es decir, si solo tuviéramos la parte de difusión, siempre el resultado que obtendríamos sería completamente random, sin tener ningún resquicio de detalle de la imagen original. Aquí no sé si se ve bien, pero está dibujado el monigote este medio transparente. Esto solo se consigue si además tenemos este término de aquí, porque este término va aplicando una transformación que no es completamente random, sino determinista, y por tanto preserva parte del detalle de la imagen. Este lo distorsiona completamente, y es el que añade la parte creativa. Si solo tuviéramos esto, entonces el algoritmo no aprendería bien porque lo randomiza demasiado, por así decirlo. Lo hace completamente random. Y necesitamos preservar al menos algún que otro detalle de la imagen, aunque sea muy pequeñito y el ruido sea dominante. Por eso metemos dos, una transformación determinista y la otra no determinista. Vale, pues la transformación no determinista tiene el efecto de añadir ruido. Básicamente, B es un parámetro de regularización, no es una constante, pero es casi una constante, porque lo que hace es, cuando B es mayor, el ruido va más rápido, o sea, se va añadiendo más rápido, o sea, va añadiendo más ruido en cada iteración, y si es pequeñito, pues poco. Cuanto mayor sea esto, menos iteraciones nos harán falta para tener un ruido mayor. Y cuanto menor sea esto, más iteraciones nos harán falta para tener un ruido mayor. En este caso, partimos con la imagen, o sea, con la fórmula completa, partimos con la imagen inicial y al aplicar la transformada, primero se aplica la transformada del drift, es decir, baja la opacidad, y luego se aplica la parte de random de la W, que sería, en este caso, pues más o menos añadir píxeles random a lo largo de la imagen. Luego en la segunda iteración ocurre lo mismo, se pasa de opacidad a una menor y se añade mucho más ruido en comparación con la anterior. Y en la tercera ya pues se vuelve un poco chungo. En la práctica esto de aquí ocurre más o menos por las 600 y pico, 700, 800 iteraciones, pero bueno, que para visualizarlo está bien. En resumen, la F es la imagen, df es el cambio de la imagen tras cada iteración t, A de t es el término de drift, que la A es una transformación determinista que va pasando en cada iteración, se va aplicando, y que a raíz de cada iteración podemos volver hacia atrás y volver siempre al resultado original. Luego la B es un término que mide el peso de la W, y la W es una añadidura random, o sea, toma valores random en cada iteración t siguiendo una normal. Nosotros ahora queremos hallar cuál es la f de t, porque saber el incremento, especialmente el diferencial, o sea, el incremento, pero a nivel muy pequeñito, infinitamente pequeño, no nos sirve de mucho. Entonces lo que vamos a hacer para hallar este bicho, para ello vamos a discretizar los saltos de tiempo infinitesimales a unos tiempos, o sea, unos saltos discretos. Por ejemplo, en vez de que esto sea infinitamente pequeño, esto sería 0,001, básicamente. Esto es computable y esto no. Esto es más fácil para un ordenador para calcular y procesar que esto. Si aplicamos esta transformación de aquí, tenemos dos cositas que cambian. Primera, la del diferencial de la función. En este caso, como todos sabemos, el cambio, la variación para la función sería esta parte de aquí. Es decir, la función evaluada
en t, o sea, en esa iteración, y la diferencia aplicada a la iteración siguiente de esa imagen. Es decir, la iteración inmediatamente posterior, o un poquito posterior, menos la inmediatamente anterior, que sería, esto es la parte superior que hay en la definición de la derivada con límites, pues es esto. En principio, cuando el delta t tiende a cero, es decir, tiende a ser muy pequeñito, tendremos la parte, lo que vendría a ser el diferencial, básicamente. Y luego la otra parte que cambia es el diferencial de la w. Esto se lo saca de la manga porque no hay ningún vídeo, ni diapositivas, ni nada que he visto que lo derive, porque por lo visto es muy difícil. Pero en general lo que le sale es la raíz cuadrada del delta t multiplicado por z, donde z es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Entonces, una vez tenemos esta transformación, o aplicamos la transformación, el diferencial de la f, o sea, bueno, en general toda la expresión que teníamos antes, al aplicarle la transformada o sea, la discretización del tiempo, o de los saltos del tiempo, se nos queda en el cambio este de aquí, es decir, esto cambia a esto, el cambio este de aquí, es decir, esto cambia a esto, y el cambio este que se lo saca del nabo, que es de aquí, pasamos aquí, básicamente. Y ahora, si desarrollamos esto de aquí, es decir, en vez de tener esto, que es esto, ponemos esto de aquí y despejamos este término de aquí para la derecha, nos queda que la imagen en la iteración inmediatamente posterior, es decir, este término de aquí, es igual a la imagen en la iteración anterior, es decir, este, más este término de aquí, que este sí que es tanto computable como relativamente fácil de programar.